por el Poblenou de Benitatxell. Si lo he pronunciado mal, ahora me lo decís cómo se hace, ¿vale? Santa María Magdalena, colegio. Sexto de primaria. Esta vez vosotros no sois de Programa Tu Obra, vosotros sois de Momo. Momo es con el stop motion, ¿vale? Y con el motion control que vais a hacer un corto que habéis tenido que crear todo, incluso los personajes. Y lo hacéis plano a plano, fotograma a fotograma y vais haciendo esa secuencia. Es el de SIGDEPO. Los estudiantes habéis utilizado todo vuestro talento para resaltar el cuidado del mar y la igualdad de las personas. Entonces, esa historia contada a través de Pipo, un niño de papel, sin manos ni pies y con dificultades de adaptación. Bueno, vamos a ver, contadme, ¿dónde estáis? Que os vea yo. Ahí estáis, venga, alguien voluntario, chico o chica, para aquí, un paso adelante. ¿Cómo te llamas? Marta. Dime, cuéntame, ¿de quién fue la idea? ¿Fue una idea conjunta? ¿Se le ocurrió a alguien? Conjunta, de la clase de sexto y quinto. Ah, sois de quinto y sexto, de las dos clases. Sí. Estupendo. Y cuéntame, ¿por qué fue la idea de justo esta idea? ¿Por qué la elegisteis entre todo lo que podíais hacer? Pues queríamos hacer una película y participar y hicimos fotograma y al final salió la película. ¿Y el tema? ¿Por qué elegisteis este tema de la contaminación? Porque creemos que está muy afectada y que vuelva a estar limpio el mar y todo. Genial, pues me parece un gran tema. Profe José Antonio, felicidades, ¿eh? Un gran tema. Vamos a hacer una cosa. Ahora, Diego, hola. Bueno. Oye, ¿vuestro profe José Antonio también es divertido o mola, pero es más serio? Muy bien, me encanta ver eso. Estupendo, pues vamos a hacer una cosa. Ahora vosotros os silenciáis y Diego va a poner el vídeo para que todos podamos verlo. La posidònia és la planta endèmica del Mediterrani que és capaç de filtrar l'aire i convertir-lo en l'oxigen que respirem. Estaria bé que poguérem anar un dia a veure les plantes a la platja. Ah, a mi em fa molta por anar a la mar. I si plou o fa vent? Tranquil, Pipo, nosaltres t'ajudem. M'agradaria ser com tots els demés. Així podria fer tot el que fan els meus companys. Em fa molta por volar-me amb el vent o banyar-me en l'aigua. Contaven els vells que en la cova dels arcs de la cala del Moraig les aigües eren tan netes i transparents que si veies el teu reflex podies demanar un desig. Oh, hauríem d'anar, perquè jo tinc molts desitjos per complir. Podríem fer una excursió a la platja per tal que vegeu tot allò que estem estudiant. Podríem anar a la platja del Morats i podríem veure la cova dels arcs. He sentit que es pot demanar desitjos allí, si veiem el nostre reflex. Molt bona idea. Molt bé, Pipo. Així podrem demanar un desig cadascú. Guai, fantàstic! Que bé! Allí podré demanar el meu desig de convertir-me en un xiquet com els altres. Que guai! Un dia fora del col·le! Mestre, podem anar a veure la cova? Sí, clar, però aneu en l'alta que es vara molt. Oh, quina aigua més bruta! Està tot fet un desastre. Quina llanda! No podem demanar els nostres desitjos. No ens veiem reflectits. Buf! Jo volia ser normal. Hem de fer alguna cosa per tal que la platja no estiga tan bruta. Sí, jo propose fer una campanya de neteja de la cala. Sí, però més podríem fer cartells per a que la gent no embrutara la platja. Mola, a veure si entre tots podem aconseguir que les aigües tornin a ser cristal·lines.
Ara l'aigua està superneta i podem demanar els nostres desitjos. Vinga, Pipo, va, demana el teu desig. No necessite demanar un desig, tots som únics. Companys, el meu desig ja s'ha complit. Ja sóc un més, únic, com tots vosaltres. Y enhorabuena, venga, vamos a aplaudir todos un montón. Muy bien, muy bien. Te he mandado una foto para ver si Diego puede ponerla. Ir comprobándolo mientras, porque tengo que decir una cosa. ¿A quién se le ocurrió lo del personaje de Pipo sin brazos ni piernas? No sé, se nos ocurrió a todos. Es que yo voy a decir una cosa que si no lo sabéis, pero ¿sabéis que Pipo existe en la vida real? Sí. Tengo un amigo que es Xavi Torres y es nadador mallorquín y le he mandado la foto a Cristina a ver si Diego la puede enseñar. Ha ganado un mogollón de medallas de oro. Dejadlo ahí, ¿lo tenéis? Sí. Ahí donde lo veis ha ganado, bueno, decenas de medallas de oro en todos los Juegos Paralímpicos. Es un crack. O sea que os animo a que lo veáis porque vamos, oye, que os ponéis a hacer una carrera nadando con él y nos gana a todos, pero a todos. Pues felicidades de verdad, un corto chulísimo. De nuevo un fuerte aplauso.